en tenemos, orden. tenemos un invitado muy especial, nos costó carísimo, pero lo tenemos a José Luis Espert con nosotros hoy, a las 8. Es este que está ahí, aunque le parezca... Ese es un, no sé, un polizón, no sé quién es. A ver, dos motivos por los cuales estoy así. Dos motivos por los cuales estoy así. Primero, que no llegamos a un acuerdo sobre mi taller y entonces, en principio, voy a hacer esto sin haber cerrado el acuerdo en horarios con ustedes. Entonces estoy de luto, porque yo habitualmente cobro anticipadamente. Y el segundo motivo, que es el más importante por el cual estoy de luto, que se me ha caído un ídolo. ¿Quién? Axel Kicillof. ¿Qué? Yo lo tengo un ídolo como un revolucionario contra el Fondo Monetario. No. Y resulta, mirá, ya le aplicaron el congelamiento. Que se está... Así que son dos motivos por los cuales estoy de luto. Pero la gorra me la saco porque estoy cagando el calor directamente. Esto sigue, esto sigue. Bueno, se te escuchó muy bien lo de Kicillof, pero el otro segundo motivo me parece que Kicillof te cortó justo el audio y no se entendió. El segundo motivo. No, el primero era que ustedes no el de la guita, ok, pero ya te hicimos el primer pago. Pobre Roberto tuvo que vender el BM que le compró Aníbal Fernández. Decime, ¿el 08 lo firmaste en el baúl, Roberto? Obvio. Y además, pero lo tuve que vender inmediatamente. Amado, uno de los dos, no sé quién está. Esto parece un programa cómico. Qué complicado comprarle a Aníbal un auto de tercera mano, ¿no? Qué complicado. Yo no le compraría el auto. Alguien le preguntó, le contestó a Aníbal qué estaba haciendo ahí por la noche en los Andurriales, en lo que andaba. No, dice que iba con unas tartas en el auto. ¿Unas tartas? Sí, te juro, en serio. No, si eran unos brownies, ¿no? Hay una receta de brownies muy particular, no sé, puede Aníbal la conoce. Bueno. En fin. Tuvimos la palabra de la señora con anuncios importantísimos que nos cambian la vida. No, yo te diría, me parece que lo importante me parece que sería esto. La Argentina, desde que lanzaron el cepo, está en esta inflación, está con la economía estancada, que no crece, inflación alta. Y al decidirse en no lanzar un plan antiinflacionario, el gobierno en algún lugar decidió entre dos cosas, entre perder reservas y tener al dólar blue muy tomador, muy demandado, o tener una recesión. Y ahí me parece que están deambulando, digamos, se asustaron en enero por la suba del dólar y la caída de las reservas, devaluaron fuerte, ajustaron la tasa, hicieron una política de absorción monetaria importante, y ahora se están empezando a asustar de la recesión que un ajuste monetario no creíble tiene, porque cuando un ajuste no es creíble siempre terminas en mayor recesión de la que venías, o si estabas estancado vas a caer. Y ahora se están empezando a asustar, por eso el fondear, estos 10.000 millones de pesos, que es nada, el PIB argentino son 4 billones, ¿no? Pero están dando señales que me parece a mí que se están asustando un poco, ya han estado hablando de aflojar la tasa de interés, que había subido 28% en las licitaciones del EVAX. En la medida en que se asusten, vamos a volver a tener otra vez el mercado cambiario caliente. Y así vamos a andar hasta que alguien se decida anunciar un plan antiinflacionario creíble. O que vuelquen, ¿no? O que vuelquen, digo, falta un montón para que aparezca el sucesor de Axel Kicillof, digamos. Sí, pero yo te diría, vuelquen. En Argentina nunca digas nunca, la verdad que todo puede pasar. Yo me acuerdo, agosto 2001, ley del Congreso, intangibilidad de los depósitos, fines de agosto. Fines de noviembre, 3 meses después, un decreto de necesidad de urgencia de la Rúa se quedaba con todos los depósitos de la gente. Así que en Argentina todo puede pasar, pero me parece que tienen chances de manejar el barco así, con deterioro, ¿no? Con deterioro, obviamente. La recesión de este año va a ser una recesión que se va a sentir, vas a tener destrucción de empleo. Pero me parece que tienen chances dentro de esta decadencia de largo y mediocridad de corto, de que no les explote. Pero bueno, en Argentina nunca digas nunca, de todas maneras. Claro. Acá se llega a producir un vacío político muy fuerte y sin duda vas a tener tensión fuerte.
Sí, o conflictividad social, ¿no? Sí, yo creo que eso se va a venir también. Creo que, a ver, dado que no hay 1,5 millones de pobres, como dice el gobierno, sino que está entiendo de 10 y 15 millones, eso es caldo de cultivo para cualquiera, digamos, ¿no? ¿Te imaginas que la utilización política que podés hacer de eso, para bien o para mal, es muy grande? Más allá de lo objetiva, más allá, o sea, objetivamente hablando, entre 10 y 15 millones de pobres, dependiendo si tomás las mediciones de Bebacua o del 26% la UCA, 37% Bebacua o Lozano, independientemente que tomes 10, 15 millones de personas, es un problema ya, es alta conflictividad. Y comparado con el antecedente de la vez en que estuvimos en unos guarismos parecidos, digamos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra la posibilidad de solucionar eso, de esa emergencia, digamos? Bueno, obviamente como la población va creciendo, nunca tuviste una cantidad de millones de pobres como hoy, digamos, salvo en el 2001 cuando se incendiaba todo, ¿no? Pero tomando periodos comparables, como por ejemplo mitad de los 90, mitad de los 80, y después del lanzamiento del Plan Austral, estás con niveles de pobreza de 1/4 de la población, entre 1/4 y 30%, entre 1/4 y 1/3, ¿no? Sí, son niveles de pobreza muy similares, por lo tanto, con estos niveles de pobreza han convivido situaciones de planes económicos que andaban más o menos, como el Plan Austral, que andaban bien, como en su momento anduvo la convertibilidad, hubo un plan económico como el de hoy que ya está, que ya fue, ¿no? Independientemente de cómo termine, ya fue. A ver, antes, bueno, terminamos con el tema de la pobreza, ¿no? El ajuste, si bien el ajuste de tarifas, ¿te acuerdas que una vez en el programa vos decías que el tema de las tarifas era importante, pero no tan importante como la cantidad de empleados públicos que hay en el sector público, ¿no? No obstante, tenés una distorsión. Termino. Tenés una distorsión de tarifas fenomenal, más grande que la que tenías en el 75, con un colchón social mucho más chico. O sea, hoy el ajuste que vos tenés que hacer en luz, gas, agua, transporte es más grande que en el Rodrigazo. Okay. Y la pobreza y la indigencia y la desocupación es más grande. Sí, no, yo lo que te dije, lo que te dije siempre, lo digo y lo diré, es, vamos a separar los temas. ¿Corrección de tarifas tenés que hacer? Sí, obviamente que sí, porque no podés permitir que la producción de petróleo se siga derrumbando como se está derrumbando, de gas o de hidrocarburos en general. Lo que yo digo, que no nos comamos el perro de la impresentable clase política que tenemos, impresentable, que nos quiere hacer creer que el problema fiscal son los subsidios como consecuencia de que las tarifas están regaladas. Entonces, vengo un Rodrigazo para solucionar el problema fiscal. No. El problema fiscal es culpa de la clase política y siempre fue así. Lo fue cuando vino el Rodrigazo, lo fue cuando se cayó la tablita, lo fue cuando se cayó el Plan Austral, lo fue cuando se cayó la convertibilidad y lo vuelve a hacer ahora, que es un gasto público que crece siempre por encima de la recaudación y siempre terminás con déficits fiscales y la crisis de financiamiento del déficit fiscal. Entonces, yo lo que digo es separemos los temas. El gasto público es, o fue 2013, 1.200.000 millones de pesos, y de ese gasto público de 1.200.000, los subsidios a la electricidad fueron 70.000. Hay 800.000 millones de pesos entre empleados públicos, los bienes y servicios que consume el Estado para que los empleados públicos supuestamente provean bienes y servicios a la sociedad, y la obra pública, donde hay una corrupción monstruosa. Lo que yo digo es eso. Pero vos fíjate que un gobierno al cual siente asco por el mercado es un gobierno que te quiere hacer creer que el tarifazo es necesario en la economía. Yo lo que digo es cómo. Un gobierno que rechaza como rechaza al mercado como este, que lo demoniza, ¿es un gobierno que quiere tarifas razonables para los servicios públicos? No. Te quiere hacer creer que el problema fiscal pasa por ahí. Imagínate, a mí no me tenés que convencer que los precios de los commodities, incluso energía, gas, hidrocarburos, petróleo, deberían haber sido siempre en la última década los internacionales, porque es acá la mentira, digamos, ¿no? Por no tener los precios internacionales, te quedaste con una producción de hidrocarburos destrozada, ¿no? Ahora, el tema gasto público, que parece que es el central,
está fuera del debate político. Eso es lo que a mí me impresiona, porque 20, 30 años atrás sí estaba dentro de ese debate. No sé, el otro día se presenta UNEN y UNEN tiene casi la pretensión de continuar con una especie de kirchnerismo con buena educación. Y el tema de fondo, que es el gasto público, es un tema político elemental, no se toca. ¿Vos crees que esto es por miedo electoral o que directamente son inconscientes? No, yo soy mucho más crudo, cruel en eso. Yo creo que Argentina no se da cuenta, pero es una asociación ilícita que ya lo gobierna hace décadas y no tiene un partido político claro. Yo creo que los que están ahí gobernando saben perfectamente lo que están haciendo. La Argentina no se da cuenta, el argentino promedio no se da cuenta, pero Argentina vive una Matrix, la película Matrix. Es Matrix, para mí es Matrix el ejemplo. Sí. O sea, el humano en la Matrix, ¿qué era? Alguien al cual le presentaban una realidad virtual, pero en la realidad, no la virtual, él era un vegetal que solamente proveía de energía a la Matrix. Acá, los habitantes de este país, en lugar de ser individuos que tienen derechos, solamente estamos para trabajar y pagar impuestos para que la clase política que tenemos se enriquezca y se perpetúe en el poder, para las dos cosas. Si vos querés, la resumimos en una, para enriquecerse de manera perpetua, haciéndose que hacen de la política un servicio público, digamos. Yo tengo esa visión, una visión muy dramática de la Argentina, que creo que tiene la política cooptada por los peores elementos de la sociedad. El grueso, digamos. Hay otros que son idiotas útiles, como pueden ser el grueso de los UNEN, que creen que se puede hacer en Argentina un estatismo kirchnerista de buenos modales. No podés, ese es el punto. El tipo que en Argentina cree que puede haber un Estado del tamaño de este que preste buenos servicios públicos no entiende lo que es, en qué se ha convertido el argentino promedio. No entiende. Vos no tenés el servicio civil suizo, ni sueco, ni escandinavo para tener un gasto público de 40 puntos del producto. Vos tenés un servicio civil de una calidad para tener un gasto público de 25, 20 puntos del producto, y no más. Es que el sueño estatista no lo han experimentado nunca, eso es muy impresionante, cómo sobrevive, ¿no? Y sobrevive en la cabeza de las víctimas también. Pero claro, acá ya a esta altura hay culpas concurrentes, sin ninguna duda. Digamos, en la época de militares vos podías echarle la culpa a militares, pero ahora que Argentina al menos mete el sufragio en una cajita una vez cada 2 años desde hace 30, ya no, la sociedad no es inocente, la sociedad es tan populista y tan demagoga y demanda el circo que la clase política le da. Acá hay culpas concurrentes. Es el caso de golpeador y golpeado, ¿no? Ahora, yo creo que con todo lo grave que es el tema del gasto público, creo que incluso ni siquiera es el problema más grave, te diría. Es el problema más grave por el tema inflación o tan grave como otros que no se hablan. Por ejemplo, Argentina no puede vivir fuera del planeta sin comercio. Argentina ha destruido el Mercosur. Ha destruido una pequeñísima apertura económica como era el Mercosur en aras del proteccionismo industrial más rancio y decadente que Argentina haya conocido, porque esto es peor que el proteccionismo que tuvimos en los 70 relativamente al mundo. El mundo no hace lo que hacemos nosotros ya. En los 70 había muchos países del mundo que hacían cosas como esta, como la sustitución de importaciones, pero vivir de la sustitución de importaciones, nadie lo hace en el mundo, mucho menos en el G20, al cual pertenece Argentina, ni siquiera en el Mercosur se lo hace. Y lo estamos haciendo nosotros en un país que además tiene todo para venderle al mundo. Por eso te digo, Argentina está completamente loca y no se da cuenta, porque está manejada por una asociación casi ilícita, te diría. Se cierra al mundo cuando tiene para venderle todo al mundo. Y además cree que el no vivir obsesionado con educar a la gente y mandarla a estudiar y tener sistema de becas bien generoso a los mejores promedios de los chicos argentinos, a las mejores universidades del exterior, no le damos importancia a esas 3 cosas que me parecen vitales. Después está la institucionalidad, la justicia, obviamente, está todo eso también. Pero no ser conscientes que Argentina, como empresa, tiene que dedicarse a venderle cosas al mundo como hace todo el mundo, y lo que tiene para venderle a Argentina al mundo es oro en polvo, alimentos, y que además
el gerenciamiento debe estar hecho por los mejores elementos de la sociedad y no los peores, esas dos cosas elementales, si la sociedad y la clase política, o la élite empresaria, los intelectuales no lo entiende, y la decadencia no va a parar, porque cuidado, Argentina ahora, al estar 3 años estancado, ya volvió a entrar en decadencia, porque el resto del mundo sigue creciendo. O sea, Argentina ya volvió a perder lugares desde el año 2012. Entramos en decadencia otra vez. Pero es decadencia, no es que estamos en esta inflación. ¿Sabes por qué es decadencia? Porque los tics profundos de cómo salir de acá son los mismos tics de la decadencia secular de Argentina. Ahora queremos el Estado bueno, como decía José. En lugar de estar habitado por delincuentes kirchneristas, que haya gente buena. No lo podés tener. ¿Por qué? Porque es natural al ser humano. El ser humano, vos tenés que decirle, viví solo, arreglátela solo, y el Estado es una enfermería, nada más. Porque si no, nadie produce, si todos podemos vivir de arriba. ¿Por qué iríamos a producir, no? Perdón, ¿no? A lo mejor me extendí demasiado. No, firmo al lado de lo que estás diciendo. Creo que en rigor la gente demanda, quiere vivir como capitalista con la regla del socialismo, vamos a poner esta forma, ¿no? Y eso es inconsistente. Pero, o sea, hay demanda de populismo en la Argentina. Claro. La gente demanda populismo. Y los políticos ofrecen populismo. ¿Sí? Sí. Ahora, yo creo que en rigor el tema del gasto público, nominalmente nadie se va a animar a bajarlo. Y esto lo hemos hablado más de una vez. Yo creo que van a hacer una llamarada inflacionaria y cambiaria para licuarlo, como de costumbre. De hecho, ¿saben por qué no lo está haciendo? A la pregunta. 11% de aumento frente a una inflación del 35-40 que va a estar en el año. Sí, ahí José, no sé, a mí se me cortó un poquito, no sé qué... Sí, hubo un pequeño corte, pero bueno, Roberto un poco está diciendo lo que dice Eduardo Gasparré, ¿no? Que acá nos están haciendo preguntas si algún político se va a animar a corregirlo. Yo me quedé con algo que dijiste recién de que tenemos que ser un país pensando en exportar. Yo creo que de alguna manera la Argentina está paralizada, los políticos y la población, por el miedo a importar. O sea, es un país que tiene que estar pensando en venderle al mundo y está asustado porque le entre la Barbie. Eso me parece de una pequeñez enorme y que de alguna manera nos detiene, ¿no? Sí, claro. Sí, yo te diría, lamentablemente la sociedad en promedio tiene el virus adentro, el virus populista. Digamos. El virus populista se define por un puñadito de cosas que te caben en una mano, no si las contás. El germen populista o el bicho populista es el estatismo, la sustitución de importaciones, o sea, el proteccionismo industrial, básicamente el lado económico, la gente burra con la educación destruida para que no piense que todos sean parte de la Matrix, como yo te decía antes, lo cual necesita obviamente que también no exista justicia, por supuesto, ¿no? Pero la justicia incluso está dentro de la élite gobernante, digamos, ¿no? O sea, cuando yo digo la asociación ilícita, no solamente son los políticos, sino los empresarios que abrevan de la política, la justicia que defiende los proyectos que los políticos sancionan por ley para que defiendan a ciertos empresarios, los intelectuales, economistas, publicistas, periodistas que le dan letra o defienden todos estos intereses, digamos. Es la élite que gobierna, que es una asociación ilícita en los hechos. Entonces, tener una élite gobernante como la gente te lleva a una justicia independiente, te lleva a un banco central relativamente independiente. Ahora, las otras cosas probablemente también, pero yo creo que hay que hacer mucho énfasis en la élite que te gobierna, que ha embichado la sociedad en luchar para una economía libre, al comercio absolutamente libre, y la educación, digamos. Obviamente, un proyecto de sustitución de importaciones que se cierra al mundo como la última década, no necesita gente educada. Claro. En cambio, si vos te vas a vincular con el mundo y vas a competir en el mundo, necesitas gente educada, necesitas gente capacitada. Es más, hay muchos empresarios que te dicen a puertas cerradas, obviamente, que aún en este pobrismo en el cual vive Argentina, pobrismo que es hijo de la sustitución de importaciones que embrutece, cuidado también, ya no encuentran personal capacitado en ciertas áreas, aún con el pobrismo al cual te lleva la sustitución de importaciones, ¿no? Los otros días, mira, incluso, no sé quién fue, la verdad que si me acordara lo diría, pero hubo alguien en Twitter que hizo el cálculo.
en un seminario lo presentó un economista que estuvo en los 90, que es muy bueno, de Chicago, que contaba en Twitter que un puesto en promedio en Tierra del Fuego cuesta $240.000. Entonces, cuando vos al año, ¿no? Ese costo no es el salario, obviamente, solamente, es el costo en términos de impuestos que perdés, de puestos de trabajo que se pierden en otras actividades por tener subsidiado Tierra del Fuego. No nos damos cuenta que un puesto generado por la ficción de la sustitución de importaciones o por el subsidio que es la promoción industrial, cuesta muy caro a la sociedad. Claro, es costo. La sociedad se desgarra las vestiduras si destruís un empleo textil, porque abrís la economía. Ahora, no se desgarra por la cantidad de puestos de empresas de exportación que estás perdiendo cuando tenés que pagar los costos de un impuesto en el Tierra del Fuego que cuesta $240.000. ¿Usted cree que no cuesta eso? No hay nada. Claro. Al revés de lo que dice Cristina, todo cuesta, es mentira que todo sea gratis. Todo cuesta. Vos sabés que en alguna oportunidad, y si de cuenta tengo que volver a hacerla, no está complicado. Hoy debemos representar el comercio internacional el 0,4% del total de las exportaciones. No más que eso. A principio del siglo teníamos el 4%. Si hacés la cuenta, es decir, si Argentina hubiese mantenido esa participación de principios del siglo, hoy calculo que no deberías estar exportando menos de 300.000 a 400.000 millones de dólares, por lo menos por año, mínimo, en piso. Entonces, a ver, ¿cuántos puestos de trabajo se dejaron de crear por tener este modelo de sustitución de importaciones? Habría que informar. Porque, claro, ellos te muestran y te dicen, mira, tengo esta fábrica que hace, no sé, 5 tornillos y hay 20 operarios. Lo que no muestran es todos los puestos de trabajo que se dejaron de generar por no ser competitivos a nivel internacional, por no exportar. Lo mismo pasa con el Estado. Cuando Cristina anuncia, si bien son 2,50 pesos lo que anuncia hoy, pero ella anuncia los 10.000 millones de pesos del Fondear, anuncia la devolución de retenciones al trigo y anuncia la participación del Estado en el crédito en la economía. Eso no es gratis, no es gratis, no hay nada gratis, todo tiene su costo, es mentira que haya algo gratis. Eso la gente no lo entiende, pero bueno, no, porque yo creo que hay un engaño muy grande. El Estado funciona en la cabeza de la gente como un seguro. Es un seguro con una prima gigantesca que no se ve, ¿no? Entonces, me parece que tanto el sistema político como la población está más preocupada por evitar o evadir riesgos y cero interés, o a lo mejor cierta impotencia para pensar en todo lo que hay para ganar, quitándose semejante seguro del cuello, ¿no? Sí. Yo, mirá, incluso más te diría, yo no sé si hay gente que, aunque haga negocios extraordinarios en el corto plazo, a lo mejor a la larga, en términos de valor presente, no sé si no terminan perdiendo, digamos, ¿no? Porque, digamos, sin duda que una apertura a la economía beneficiaría al país. Obviamente que habría costos para pagar de mucha sustitución de importaciones, pero a la larga tendrías los bienes que compiten con importaciones que podés tener, y no la ficción de lo que tenés hoy, ¿no? Vos sabés que hay un libro, ahora que decís, no me voy a acordar del título, pero es de un señor que viaja en el tiempo hacia atrás en Estados Unidos y se muestra a sí mismo siendo grande las consecuencias que ha tenido sobre su industria, creo que la industria automotriz, el proteccionismo de la década del 50 y cómo han perdido con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que vos decís, no me voy a acordar del título. Sí, sí. Uy. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Sí. Bueno, estoy de luto, viste, por lo que te decían, que me han pagado los honorarios. Sí, fijándose, porque está con un reloj por los honorarios, porque hay un momento que va a cortar. Está marcado. No, lo de Axel me golpeó. Se golpeó mal, ¿eh? Te traigo un segundo a la coyuntura. Viste que Cristina hizo mucho. Sí, te escucho, ¿vos? Sí, te traigo un segundo, datos de actualidad. A ver si te da lo mismo. No sé si te das cuenta. A valores de marzo de este año. El tipo de cambio promedio de diciembre, 7,04. A valores actuales, indexados y restar inflación. ¿Qué año de diciembre? Diciembre de 2013, 7,04. Traído a valores de marzo.
inflacionado y rebajada la inflación de Estados Unidos. Sí. Y ahora promedio mayo 0,23. Sí. Se comieron el 90% de la devaluación. Y sí, así no vas a lograr devaluar nunca, digamos. Si no bajás la tasa de inflación, las devaluaciones van a ser... Es que volvieron a anclar el tipo de cambio. Es como escalar la tasa de inflación. Devaluar en estos contextos es escalar para arriba la tasa de inflación. La tasa de inflación de este año va a estar arriba del año pasado. Obvio. Porque devaluaste sin hacer nada más que devaluar a la larga. Es más, el fisco en los primeros 2 meses del año fue peor que en el 2013. Y el déficit se multiplicó por 5 veces. Así que, fiscalmente peor, vos devaluás, ¿a dónde va a ir? A precios. Obviamente, ¿qué hicieron? Cuando se asustaron que estaban perdiendo reservas a un valor equivalente al stock que tenían a principios de año, si anualizabas la pérdida de noviembre, diciembre y enero, salía a colocar deuda para financiar el déficit. Ahora han entrado a colocar deuda cuasi fiscal para financiar el déficit, ¿no? Deuda que vence en un plazo mucho más corto que la deuda pública tradicional, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso, ¿no? No, el dato lo daba porque me parece que en algún momento de mediados de año tenés otro plazo de devaluación. Probablemente. O tensiones cambiarias. Sí, digamos, yo creo que el anuncio de hoy formaliza el miedo que el gobierno le tiene a la recesión que compró, particularmente a partir del frenazo monetario que aplicaron a partir de fines de enero, ¿no? Frenazo monetario que está hecho a la Bartola, sin ninguna credibilidad, porque no está dentro de un plan antiinflacionario. Y ahora se asustaron. Y en cuanto aflojen mucho, vas a volver a tener otra vez tensiones financieras. Y así vamos a andar, ¿eh? Y no es que vamos a andar así hasta fin de 2015, y esto es importante decirlo, y mágicamente a partir del cambio de gobierno todo cambia acá. No, vas a seguir así hasta que no haya alguien que lance un plan antiinflacionario creíble, ¿eh? Esto es una advertencia para el próximo gobierno. Que ni piense que solamente porque acá se fue el kirchnerismo y viene una cara bonita como Massa o Scioli, acá desaparecieron los problemas. No es así, ¿eh? Yo creo que hay que insistir que por más que el problema de corto principal sea la inflación, los problemas más graves son de largo plazo. Porque la contrarreforma de mercado que se hizo en la última década te ha destruido la tasa de crecimiento de largo plazo de Argentina. O sea, acá esta gente ha destruido lo único que es bueno de que tuvieron los 90, que fue la reforma pro mercado. Lo único que quedó de bueno de los 90, que fue la reforma pro mercado, la destruyeron también. Y es de lo que no se puede hablar, parecen estar todos de acuerdo en eso, ¿no? Inclusive también hay una versión optimista que dice que hay mucha expectativa en el mundo, porque Argentina ha llegado a un piso con los Kirchner que directamente cuando venga alguno con mejor onda, la cosa va a ser relativamente fácil, porque va a haber gente dispuesta a invertir. ¿Te parece que se puede hacer ese pronóstico? A ver, lo pongo en términos más si vos tenés, más de números duros. O sea, la pregunta es, en los precios que hoy tiene Argentina, los precios de Argentina y de los activos de Argentina, ¿son baratos comparado con lo que viene? Ya está para enviar de manera masiva la Argentina. Yo te diría, yo sería cuidadoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que políticamente vamos a estar mejor, en principio, a partir de 2015, porque ya no va a tener a estos salvajes gobernando, los problemas económicos son muy serios. Porque, digamos, acá no hay que caer en la tentación de la Rúa. Vos te acordás de la Rúa, que hizo campaña diciendo que él iba a mandar a convertir. En los primeros tiempos te daba con pajaritos en la cabeza desde Olivos, con de buena onda. No era consciente el buen hombre que si bien había cambiado, porque la gente estaba harta de Menem, parecía que te lo sacabas a Menem de encima y ya estaba. Claro. Venía un hombre con cara buena, mucho menos corrupto que Menem en principio, y se terminaba todo. Cuando vos tenías una bomba, que era la bomba que había dejado activada Menem y Cavallo particularmente. Ahora es una situación no igual en cuanto a la peligrosidad, pero sí hay que pensarla parecida. En buena hora el cambio político que va a haber, pero esta gente te va a dejar un desastre en materia fiscal, todos los mercados rotos, regulaciones por todos lados, subsidios por todos lados, una Argentina fuera del mundo. No es fácil mejorar eso. No, te puedes llevar como mínimo
a partir del momento en que te vuelvas racional, que no sé si el próximo gobierno va a ser todo lo racional que tiene que ser, 2 décadas o 3 décadas. Es lo que te lleva, entre 20 y 30 años. Asumiendo el problema. Asumiendo el problema. En 30 años voy a estar mirando los rabanitos de abajo, creo, pero... Vos, yo no. Yo no. Yo a mis 35 me mantengo así. No, soy el 61, miento. Yo no sé, 30 años, la verdad que ya a esta altura de la vida, en los 30 años ya está arriba de los 80, así que me tiene sin cuidado ya 30 años. Pero yo lo que digo es que en el corto es cierto que va a haber nuevos vientos a partir de 2015, sin duda, pero lo más probable es que acá te venga un kirchnerista remixado, digamos. Claro. Más un Scioli. Lo que viene pasando de la década del 50, nadie se decide a deshacer el desastre estatista, nadie lo quiere hacer, y todo el mundo piensa que le da una pintadita y sale para adelante, ¿no? Y no solo es el desastre estatista, cuidado, hay que insistir más en otras cosas, es el desastre proteccionista, Claro. el genocidio educativo que ha hecho el kirchnerismo en la última década. Yo diría, hay que luchar en eso, yo te diría 4 pilares: la meritocracia política, el gasto público, la apertura de la economía y la educación. Y yo creo que de la mano de la meritocracia política te viene una justicia independiente, te viene un Congreso más razonable, etcétera, etcétera, organismos de control. Me parece que hay cosas que son hijas de la meritocracia política, sacarte de este chiquero en el que se ha transformado la política, donde tipos como Alberto Fernández, que hace 5 años, 6 años, se presentaban frente a las cámaras para seguir truchando el INDEC, hoy escriben una nota rasgándose las vestiduras que Cristina oculta a los pobres, ¿me entiendes? Ya se está perdiendo mínimo pudor, te diría. Randazzo hace campaña política desde un gobierno cuando carga con muertos por el accidente de 11. Sí. O sea, Ocaña es como digamos, la auditoría moral de la corrupción de un gobierno del que formó parte. La van y la consultan. Hay un tema, bueno, le preguntan a Ocaña. Pero se nos fue el tiempo, desgraciadamente, porque además no queremos pasarnos porque vamos a tener que pagar el doble y no nos da la guita. Pero hay una cantidad de preguntas. Hay muchas preguntas. Te resumo algunas. Bueno, Garda Gasparré dice que no es más importante actualizar tarifas que sacar subsidios. Pablo Nogueira dice: José Luis, viendo los políticos que tenemos, ¿cuál es el cambio posible, ideal que planteás? Bueno, es muy difícil eso, pero bueno. Que conteste alguna. Pero le leo varias y después hacemos como un... Yo tengo los anteojos negros, estoy de no nos va a dar el tiempo. Mucho estado, no se va a acordar. Mucho estado, pero los trenes los traen de China, etcétera. Hay una cantidad. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Si querías resumir un poco, José Luis, estas cosas que nos plantearon. Yo creo que, mira, la diferencia en ser entre un carro atmosférico humano y un ser humano es tener ideales y tener utopías. Y yo creo que por más que sea utópico luchar por una meritocracia política, por un tamaño de Estado pagable y que te devuelva los impuestos como bienes públicos, luchar por la apertura al comercio que hace todo el mundo, luchar porque los chicos sean educados, yo creo que es lo que nos diferencia entre ser seres humanos y un carro atmosférico con forma humana. ¿Y cuántos seres humanos hay en la Argentina, calculás? Porque yo estoy construyendo un arca, te cuento. Yo estoy construyendo un arca y calculé que 2.000 serían. Unos 2.000 calculé yo, qué sé yo, estoy exagerando. Lamentablemente poco. Poco. Me parece que la lucha hay que darla. Hay que darla. No, es solamente si tenés una crisis muy grande, puede ser que de casualidad salgas, pero tenés que tener una crisis muy grande. Y ya tuvimos varias, y gracias aprovechamos. La dosis. Yo te digo, sobre fines de los 90, y a mí nadie me va a dar clases de anti-menemista o anticabalista, la preocupación mía era que, como se iba a incendiar el país, el giro podría ser un giro que te iba a clavar a la larga en la pobreza otra vez. Y acá tuviste una mejora de la pobreza transitoria,
como consecuencia que terminaste con el incendio de 2001, con la pobreza bajó de 52 a 28,30, volvió a bajar y ahora ya volviste a 28,30, volviste a la pobreza histórica de Argentina. Y esa pobreza son las faltas de estas utopías. Es tener un chiquero en la política, es vivir del atraso y la sustitución de importaciones, es un tamaño del Estado imposible de sostener y que no devuelve lo mucho que cobra bajo bienes públicos, sino tener educación. A la larga, Argentina vuelve a sus fuentes, a las fuentes del pobrismo. ¿Pero por qué la fuente del pobrismo? Porque estas cuatro cosas no se respetan. La meritocracia política, el tamaño del Estado, la competencia con el mundo, el libre comercio y la educación. Mientras estemos discutiendo tamaños del Estado, qué sustituimos, qué subsidiamos y discutir la educación inclusiva, estamos fritos. A la larga, volvemos, fíjate que a la larga, mira, en cualquier momento, el promedio de crecimiento de 2003 hasta el año que sea, va a volver a ser el 3% de largo plazo que crece Argentina. Ya no somos 8, nunca fuimos 9, siempre anduvimos entre 8,5, 8,7, ya con 3 años esta inflación está cerca de 6, en cualquier momento volvemos al 3% histórico de Argentina. ¿Pero por qué? Porque volvés a hacer lo mismo. Contrario la tasa de crecimiento de la población y estás en el 1 y moneda. Per cápita. Sí, per cápita. La población crece menos del 1, así que el crecimiento es 2%. Bueno. De nuevo, te pido. Sí, ¿cómo te vas a despedir? Axel. Yo creía que eras el heredero de los herederos de la Juventud Maravillosa y terminaste siendo un vulgar. Bueno, muy bien, lo hemos tenido a José Luis Espert, el último revolucionario que queda, ahora que abandonamos. Gracias, José Luis. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos mañana. Sí, ya está. ¿Ya cortaron ahí? Sabes que no corta, no corta, pero